Después de descubrir que soy infértil, mi suegra fingió un infarto para que mi esposo la visitara en el hospital y luego le mostró los perfiles de mujeres fértiles, para reemplazarme. Cuando eso no funcionó, ideó un plan para incriminarme por engañarlo. Todo empezó cuando recibí la noticia más dura de mi vida: no podía tener hijos. Recuerdo cómo me quedé mirando el techo del consultorio médico, con esa sensación de que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Yo siempre había soñado con ser madre, con construir una familia junto a Antonio, el hombre que me había devuelto la esperanza en muchas cosas. Pero en ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. Cuando se lo conté a Antonio, pensé que me dejaría. ¿Quién querría quedarse con alguien que no puede darle una familia? Pero él, con esa calma que siempre me ha caracterizado, me abrazó y me dijo: Isabel, no importa cómo llegue nuestra familia, lo haremos juntos. Esa frase me dio un poco de alivio, aunque sabía que no todos en su familia iban a tener la misma reacción. Y así fue. Rosa, mi suegra, empezó a mirarme diferente, como si de repente yo fuera una intrusa en su perfecta familia. Pero lo peor vino después. Un día, mientras estábamos en una cena familiar, Rosa se llevó la mano al pecho y empezó a fingir que no podía respirar. Todos entraron en pánico. Llamaron a una ambulancia, y mientras llegaba, ella, con su voz débil y entrecortada, soltó: Antonio, creo que Isabel no es lo que parece. No sé si te está siendo fiel. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. Allí estaba yo, preocupada por ella, pensando que realmente estaba teniendo un ataque al corazón, y al mismo tiempo acusándome de algo tan bajo. Antonio la miró con una mezcla de sorpresa y decepción, pero no dijo nada en ese momento. Esa noche, mientras volvíamos a casa, yo no aguanté más. Antonio, ¿de verdad crees que soy capaz de algo así? Por supuesto que no, respondió, tomando mi mano con firmeza. Pero mi madre siempre ha sido buena para manipular situaciones. No te preocupes, voy a hablar con ella. Sabía que Antonio estaba de mi lado, pero también sabía que no sería la última vez que Rosa intentaría separarnos. Y, honestamente, tenía miedo de lo que estaba por venir. Los primeros años de nuestro matrimonio con Antonio fueron, a pesar de todo, hermosos. Después de superar ese inicio complicado con Rosa y su intento de envenenar nuestra relación, logramos crear un pequeño refugio juntos. Vivíamos en un apartamento modesto, pero lleno de amor, risas y planes para el futuro. Una noche, mientras cenábamos en nuestra diminuta pero acogedora mesa de comedor, hablamos sobre la idea de adoptar. Antonio me tomó la mano y me dijo: Isabel, sé que criar a un hijo no es fácil, pero quiero que lo hagamos juntos. Una familia no se mide por la sangre, sino por el amor. Esas palabras me hicieron llorar, pero de felicidad. Sin embargo, decidimos esperar un poco. Queríamos ser financieramente estables antes de dar ese gran paso. Antonio tenía razón, queríamos ofrecerle lo mejor a nuestro futuro hijo. Por otro lado, Rosa seguía presente, como una sombra constante en nuestras vidas. Aunque nunca fue abiertamente cruel conmigo, siempre sentí ese aire frío cuando nos veíamos. No ayudaba a que insistiera en invitarnos a cenas familiares. Antonio, siendo el buen hijo que era, aceptaba por respeto. Yo iba por él, pero cada vez que me sentaba a su mesa, sentía que Rosa me analizaba, buscando cualquier pretexto para atacarme, aunque fuera de forma sutil. Las cosas se complicaron aún más cuando el hermano de Antonio, Roberto, se casó con Cassandra. Desde el momento en que Rosa conoció a Cassandra, parecía que había encontrado a su nuera favorita. La trataba con una calidez que jamás mostró conmigo. Siempre tenía algo amable que decirle, siempre buscaba excusas para alabarla. Cassandra podía hacer cualquier cosa y Rosa la veía como un ángel. Yo, por mi parte, intentaba no tomarlo personal, pero era difícil. Antonio lo notaba y, una noche, mientras lavábamos los platos después de otra de esas cenas tensas, me dijo: No te preocupes por lo que piense mi madre. Ella puede ser muy injusta, pero yo estoy contigo. Siempre. Eso me ayudaba a mantenerme firme,
pero no podía evitar preguntarme cuánto tiempo podríamos soportar esa presión. Rosa parecía determinada a encontrar maneras de probar que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Y yo sabía, en el fondo, que esto era solo el principio. El verdadero caos comenzó cuando Rosa, en uno de sus habituales comentarios venenosos, anunció durante una cena familiar que iba a modificar su testamento. Lo dijo con esa teatralidad que tanto la caracterizaba, dejando caer las palabras como si fueran pequeñas bombas. He decidido que mi herencia irá a mi futuro nieto. Pero claro, me refiero a un nieto de sangre, no a, ya saben, algo adoptado. El silencio que siguió fue sofocante. Antonio apretó mi mano bajo la mesa, un gesto que decía, tranquila, no le des el gusto. Pero por dentro, yo estaba hirviendo. ¿Cómo podía ser tan cruel? Esa mujer ni siquiera se molestaba en disimular su desprecio. Lo peor vino unas semanas después. Rosa empezó a mover fichas en secreto, algo que no descubrí hasta mucho más tarde. Mi amiga Lucía, que trabajaba en una agencia de eventos, me llamó un día con tono preocupado. Isabel, creo que debes saber algo. Rosa ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mujeres solteras que podrían, digamos que podrían interesarle a Antonio. No podía creerlo. Mi suegra estaba literalmente buscando reemplazarme. Y no se quedó ahí. Más tarde, me enteré de que incluso había hecho una lista con candidatas ideales. Como si eso no fuera suficiente, Rosa comenzó a sembrar rumores. De repente, familiares y amigos empezaron a preguntarme cosas raras, insinuando que yo manipulaba a Antonio, que lo estaba alejando de su familia por interés. Cada pregunta era como una puñalada. La tensión creció tanto que incluso Antonio y yo tuvimos una fuerte discusión. Él seguía apoyándome, pero estaba claro que todo esto lo estaba afectando. En uno de esos momentos difíciles, me dijo: Isabel, estoy harto de que mi madre intente controlar mi vida. Pero no puedo simplemente desaparecer de su mundo. Es complicado. Lo entendía, pero también sabía que Rosa no iba a detenerse. Para ella, yo era el enemigo, el obstáculo que debía eliminar a cualquier costo. Y aunque Antonio intentaba protegerme, me daba cuenta de que la guerra apenas había comenzado. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando la relación de Antonio con su familia comenzó a desmoronarse por completo. Después de tantas manipulaciones y comentarios malintencionados, Antonio tomó una decisión drástica: bloqueó el número de su madre. Recuerdo perfectamente esa noche. Estábamos sentados en el sofá, él con el teléfono en la mano, respirando profundamente antes de dar el paso. No puedo seguir permitiendo que ella nos envenene la vida, Isabel, me dijo con una mezcla de rabia y tristeza. Pero duele. Es mi madre. Yo sabía lo difícil que era para él. Antonio siempre había sido muy cercano a su padre, Juan, y romper con Rosa significaba distanciarse también de él. Pero, sorprendentemente, Juan intentó mediar. Me llamó unos días después, pidiéndome que habláramos como adultos. Acepté la reunión, aunque no tenía muchas esperanzas. Nos encontramos en una cafetería, y desde el principio fue evidente que Juan estaba del lado de Rosa. Isabel, entiendo que Rosa puede ser intensa, pero lo hace por amor. Solo quiere lo mejor para Antonio. ¿No puedes intentar comprenderla?, dijo, con ese tono condescendiente que me hizo hervir la sangre. No pude evitar responder con firmeza. Amor. Juan, lo que hace Rosa no es amor. Es control, manipulación y desprecio hacia mí. ¿Eso te parece amor? La conversación terminó en nada. Juan insistía en defender a su esposa, mientras yo solo pensaba en cómo proteger lo que había construido con Antonio. Mientras tanto, él cargaba con un peso enorme. Aunque no lo decía, sabía que se sentía culpable por la distancia con su familia. Yo intentaba apoyarlo en todo lo que podía, pero la tensión empezaba a notarse en nuestra relación. A veces lo veía sentado en el borde de la cama, en silencio, perdido en sus pensamientos. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, me preguntó una noche. Sí, Antonio. Estamos protegiendo nuestra paz.
Y eso vale más que cualquier relación tóxica. Él asintió, pero sus ojos mostraban que estaba lejos de estar en paz. Por más que intentara ser fuerte, las heridas que Rosa dejaba en su vida eran profundas. Y yo temía que, tarde o temprano, esas heridas nos afectaran aún más. El giro más inesperado llegó gracias a alguien que jamás pensé que estaría de mi lado, Luisa, la prima de Antonio. Ella y yo no éramos especialmente cercanas, pero un día me llamó, pidiendo verme con urgencia. Nos encontramos en un pequeño café, y Luisa llegó con una expresión seria, casi culpable. Apenas nos sentamos, soltó la bomba. Isabel, creo que necesitas saber algo. No puedo seguir viendo cómo Rosa juega contigo y con Antonio. La miré confundida. ¿Qué podía ser peor de lo que ya sabíamos? Entonces, Luisa me mostró unos mensajes en su teléfono. Eran capturas de pantalla de conversaciones entre Rosa y Hannah, la exnovia de Antonio. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Rosa lleva meses contactando a Hannah, explicó Luisa. Le ha dicho que Antonio está infeliz contigo, que te quiere dejar pero no sabe cómo. Incluso la ha invitado a varias reuniones familiares, asegurándole que tú eres un problema temporal. Quedé paralizada. Todo empezó a tener sentido. Los comentarios de Rosa sobre la felicidad de Antonio, sus constantes intentos de ponerme incómoda en las cenas familiares. Todo era parte de un plan. Lo peor era que Hannah había asistido a esas reuniones. Yo la recordaba, siempre sonriente, siempre tan segura de sí misma, como si supiera algo que yo no. Claro, ahora lo entendía. Ella estaba convencida de que tenía una oportunidad de recuperar a Antonio. Esa noche, le conté todo a Antonio. Me costó encontrar las palabras, porque sabía cuánto le iba a doler. Pero tenía que saberlo. Cuando terminé, él se quedó en silencio, apretando los puños. Finalmente, dijo: esto es demasiado. Ya no es solo manipulación, Isabel. Es una traición. Antonio no perdió tiempo. Esa misma noche llamó a Hannah. La conversación fue breve, pero devastadora. Hannah admitió lo que había hecho, aunque intentó justificarse diciendo que Rosa le había dado esperanzas. Pero lo que realmente rompió a Antonio fue descubrir que su padre, Juan, sabía todo. Había estado al tanto de los planes de Rosa y había decidido guardar silencio. ¿Por qué?, le preguntó Antonio en una llamada llena de rabia y tristeza. ¿Cómo pudiste permitir esto? No quería causar más problemas en la familia, hijo, respondió Juan, en un tono que solo aumentó la frustración de Antonio. Esa noche, Antonio tomó una decisión firme: cortar definitivamente con Rosa y todos los que estuvieran de su lado. Aunque intentaron convencerlo de lo contrario, su postura era clara: no iba a permitir que nadie más interfiriera en nuestra vida. Por un momento, pensé que podríamos empezar a recuperar nuestra paz. Pero sabía que Rosa no se quedaría quieta. Y eso me llenaba de un presentimiento oscuro. Lo peor aún estaba por venir. El desenlace de las manipulaciones de Rosa llegó más rápido de lo que esperábamos, y con un nivel de toxicidad que ni siquiera yo podía imaginar. Pensé que, después de todo lo ocurrido, Rosa se daría por vencida. Pero, como siempre, subestimé hasta dónde podía llegar su obsesión por controlar a Antonio. Una tarde, mientras revisaba correos en mi laptop, recibí un mensaje de un remitente desconocido. El asunto decía: la verdad sobre Isabel. Sentí un escalofrío, pero abrí el correo. En su interior, había capturas de pantalla de conversaciones falsas, supuestamente mías, hablando con otro hombre y planificando una infidelidad. Mis manos temblaban mientras mostraba el mensaje a Antonio. Él lo leyó en silencio, pero su mandíbula se tensó. Esto es obra de mi madre, dijo, apretando los dientes. No tengo dudas. Decidimos investigar de dónde venía el correo. Con ayuda de un amigo de Antonio que trabajaba en ciberseguridad, descubrimos que el remitente era un perfil falso creado por Rosa. Era increíble. No solo había fabricado las capturas, sino que había utilizado ese perfil para difundirlas entre otros miembros de la familia.
Antonio estaba furioso, pero yo me sentía devastada. El daño estaba hecho. Al día siguiente, comenzaron a llegar llamadas y mensajes de familiares cuestionándome, exigiendo explicaciones. Rosa había logrado sembrar dudas incluso en aquellos que antes estaban de nuestro lado. Pero lo peor fue descubrir que su plan no terminaba ahí. Cassandra, la esposa de Rob, el hermano de Antonio, me llamó en secreto. Isabel, necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde. Rosa está planeando algo peor. Quiere crear un perfil en redes sociales haciéndose pasar por un hombre con quien tú, supuestamente, tienes una aventura. Planea usarlo para humillarte públicamente. No podía creer lo que escuchaba. Rosa no tenía límites. Su obsesión por destruirme había llegado a un punto enfermizo. Gracias por decírmelo, Cassandra. Pero, ¿por qué ahora? Le pregunté. Porque estoy embarazada, Isabel, y no quiero que mi hijo crezca viendo este tipo de odio en la familia. Esa llamada fue la gota que colmó el vaso para Antonio. Confrontó a Rob y le exigió explicaciones. Rob, visiblemente incómodo, admitió que sabía del plan de Rosa pero no había dicho nada por miedo a perder su trabajo y su lugar en el testamento. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo, sabiendo lo que ella está haciendo? Le gritó Antonio. No es fácil, hermano. Pero estoy atrapado, respondió Rob, casi susurrando. Para Antonio, esa fue la confirmación de que no podía confiar en nadie de su familia. Esa noche, nos sentamos juntos y él dijo con firmeza. No más, Isabel. Ya basta. Vamos a alejarnos de todo esto, de ellos. No merecen formar parte de nuestra vida. Aunque esas palabras me tranquilizaron, sabía que este conflicto aún dejaría heridas profundas en Antonio. Y lo peor era pensar en qué más podría intentar Rosa antes de que finalmente aceptara nuestra decisión. Poco después de descubrir los planes de Rosa y el silencio cómplice de Rob, Antonio tomó una decisión drástica: cortar todo contacto con su familia. Pero, como era de esperarse, Rosa no se quedó de brazos cruzados. Empezaron a llegar correos electrónicos de Rosa, uno tras otro, con el mismo tono manipulador que ya conocíamos. En ellos, intentaba justificar sus acciones. Lo hice por amor a mi hijo. Solo quería salvarlo de un futuro infeliz con una mujer que no puede darle hijos. Cada palabra de esos correos era un recordatorio del veneno que ella había estado esparciendo desde el principio. Antonio, con paciencia infinita, los leyó todos, pero finalmente dijo: Ya basta, Isabel. No quiero leer ni una palabra más de ella. Esa misma noche, bloqueó las direcciones de correo de Rosa y de su padre, Juan. Era un gesto pequeño, pero para Antonio significaba mucho. Es como un cierre simbólico, me dijo. No quiero que sus palabras sigan contaminando nuestra paz. Aunque Antonio intentaba mantenerse fuerte, yo podía ver que le dolía. Era su familia, después de todo. Y aunque su relación con Rosa siempre había sido complicada, nunca imaginó que llegaría a este punto. Una noche, mientras estábamos cenando, no pudo evitar soltar lo que llevaba dentro. ¿Sabes? Nunca pensé que cortar con ellos sería tan doloroso. Pero al mismo tiempo, siento que no hay otro camino. No sabía qué responderle. Solo podía estar a su lado y apoyarlo en cada paso. Lo más difícil para Antonio fue enfrentar la ausencia de su padre. Aunque Juan había sido un testigo pasivo de las manipulaciones de Rosa, siempre había sido una figura importante para Antonio. Ahora, al bloquear su número y sus correos, Antonio sintió como si estuviera perdiendo una parte de sí mismo. No lo entiendo, Isabel, me confesó una noche, con la voz rota. ¿Por qué mi padre permitió todo esto? ¿Por qué nunca intentó frenarla? Yo tampoco tenía respuestas, pero sabía que el tiempo ayudaría a sanar esas heridas. Mientras tanto, Rosa seguía intentando acercarse a nosotros. Enviaba mensajes a través de familiares lejanos, incluso amigos de Antonio de la infancia, intentando convencernos de que reconsideráramos nuestra decisión. Ella nunca va a parar, ¿verdad? Dijo Antonio una mañana, después de recibir un mensaje de su primo tercero,
alguien con quien apenas tenía contacto. No, Antonio. Pero nosotros tampoco debemos ceder. Aunque la situación era agotadora, también nos estaba haciendo más fuertes como pareja. Cada obstáculo nos unía más y nos ayudaba a reafirmar nuestras prioridades, nuestra relación y nuestro futuro juntos. Rosa podía seguir intentando manipularnos, pero nosotros habíamos tomado una decisión firme, no habría vuelta atrás. Era hora de proteger nuestra paz a toda costa, incluso si eso significaba alejarnos para siempre de todo lo que Rosa representaba. Con cada intento de Rosa por manipularnos y su constante interferencia en nuestra vida, nos dimos cuenta de que teníamos que dar un paso más allá. Teníamos que cambiar de vida, irnos lejos de todo aquello que nos ataba a nuestra antigua rutina. Antonio y yo comenzamos a hablar de mudarnos a un lugar donde pudiéramos empezar de nuevo, sin las sombras de la familia de Antonio acechándonos constantemente. Era un plan que llevaba tiempo rondando en mi cabeza, pero nunca creí que lo llevaríamos a cabo tan pronto. Sin embargo, después de todo lo que había pasado, no podíamos seguir ahí, atrapados en el juego de manipulaciones de Rosa. Decidimos mudarnos a una ciudad en la que nadie nos conociera, lejos de los recuerdos y las personas que no hacían más que traernos dolor. Un viernes por la tarde, Antonio y yo comenzamos a empacar nuestras cosas. En ese momento, algo en el aire cambió. El estrés y la tensión que habíamos llevado por tanto tiempo se disipaban, pero al mismo tiempo, había una mezcla de miedo y excitación. Había algo liberador en dejar atrás la vida que conocíamos y embarcarse en lo desconocido. El proceso fue más sencillo de lo que pensé. Antonio se encargó de buscar un lugar, y después de unos días, encontramos un departamento acogedor en una ciudad tranquila, lejos de la familia y las expectativas de todos. La mudanza fue rápida y, aunque se sintió extraña al principio, me di cuenta de que era lo que necesitábamos. Una nueva vida, una nueva oportunidad. Estábamos empezando de nuevo, y aunque era aterrador, también era increíblemente liberador. Comenzamos a pensar en nuestras metas. Ya no teníamos que preocuparnos por los comentarios de Rosa o las intrusiones de la familia. Ahora podíamos enfocarnos en lo que realmente queríamos, construir una vida juntos, sin las cargas del pasado. Por supuesto, Rosa no se quedó quieta. A pesar de nuestra decisión de alejarnos, ella no dejaba de intentar contactarnos. Unas semanas después de nuestra mudanza, nos llegaron mensajes a través de antiguos conocidos, personas que todavía intentaban hacernos sentir culpables por lo que había sucedido. Cada mensaje era una nueva prueba de la obsesión de Rosa por controlarnos. Pero, esta vez, no importaba lo que dijera. Nosotros teníamos lo que más importaba, nuestra paz. El verdadero reto, para Antonio y para mí, no era la mudanza ni el dejar atrás todo lo conocido. Era, más bien, aceptar que nuestra vida no dependía de los demás. No teníamos que complacer a nadie más. Ahora, estábamos libres para crear nuestro propio camino, para ser los dueños de nuestra historia sin las cadenas del pasado. Ese fue el momento en que realmente comenzamos a sentir que todo lo que habíamos pasado había valido la pena. La libertad de no tener que justificar nuestras decisiones a nadie era invaluable. Poco a poco, nos fuimos adaptando a nuestra nueva vida. Nos concentramos en encontrar trabajo, en crear nuevas amistades y, sobre todo, en seguir adelante con nuestros sueños. La vida nos había dado una segunda oportunidad y ahora, por primera vez, sentíamos que realmente podíamos vivirla sin las manipulaciones de Rosa ni las expectativas de nadie más. Al día siguiente de recibir la noticia de que Rosa estaba en el hospital, Antonio y yo tomamos una decisión. Aunque habíamos empezado una nueva vida, sin las sombras de su manipulación sobre nosotros, esa llamada de Rob nos hizo dudar. Sabíamos lo que Rosa podía hacer con sus manipulaciones, pero también entendíamos que, de alguna forma, Antonio sentía que debía ponerle fin a todo eso. Cuando llegamos al hospital, la habitación de Rosa estaba llena de flores y cartas, como si esperara que todos la vieran como la víctima de una tragedia. Su rostro, aunque demacrado, brillaba de una forma extraña, como si esperara ver a Antonio y que todo volviera a ser como antes. Su enfermedad, si era real, no cambiaba lo que había hecho. Rosa me miró con una mezcla de sorpresa y satisfacción, como si de alguna forma hubiera ganado al vernos allí.
pero Antonio no se dejó llevar por la emoción del momento. Entró con calma, pero con determinación. «Antonio», dijo Rosa, su voz temblorosa, como si estuviera al borde de las lágrimas. «Te necesito. No sé qué haría sin ti». Antonio la miró fijamente, sin mostrar ni un ápice de emoción. Sabía lo que quería, lo que siempre había querido, manipularlo. Pero él ya no caía en su juego. «Rosa, basta. Esto se terminó», dijo Antonio con firmeza, sin levantar la voz, pero con la seguridad de quien sabe que no hay vuelta atrás. Rosa intentó interrumpirlo, pero Antonio la detuvo con un gesto de la mano. «No más mentiras, no más manipulación. Te deseo lo mejor, pero ya no soy parte de tu historia. No voy a permitir que sigas usando nuestra familia para conseguir lo que quieras». Rosa intentó hacer una última jugada, pero sus palabras ya no tenían poder sobre él. Antonio había cerrado ese capítulo de su vida, y con cada palabra que decía, nos alejábamos aún más de todo lo que había sido nuestra antigua vida. «Esto se acabó, Rosa. Ya no hay nada que salvar». Salimos de la habitación, sabiendo que habíamos dado el paso final. Habíamos cerrado la puerta de una vez por todas. No más manipulaciones, no más sacrificios. Ahora, solo nos quedaba mirar hacia adelante, hacia la nueva vida que habíamos construido. Lejos de su sombra, tras la conversación en el hospital, pensábamos que todo había quedado claro, que finalmente habíamos cerrado ese capítulo con Rosa. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía otras sorpresas preparadas. La verdad es que, a pesar de lo que habíamos decidido, Rosa seguía intentando mantener el control, ahora de una forma más desesperada. Unas semanas después, Antonio empezó a recibir correos electrónicos constantes de parte de su padre, Juan. Cada uno de esos mensajes parecía más angustiado que el anterior. «Antonio, por favor, tienes que hablar con tu madre. No entiendo por qué estás haciendo esto». La constante insistencia de Juan se convirtió en una pesadilla. A pesar de que Antonio había bloqueado todos los números y direcciones electrónicas de su familia, Juan había encontrado una forma de llegar a él, como si la distancia física no fuera suficiente para hacerles entender que ya no había vuelta atrás. Yo lo vi, sé que le dolía. No lo decía, pero sus ojos lo decían todo. Antonio había sido un hijo amoroso, siempre dispuesto a apoyar a su familia, pero ya no podía seguir cargando con el peso de una relación que solo le traía sufrimiento. Esos correos de su padre, más que otra cosa, eran una muestra de que nadie entendía la magnitud de su decisión. «No lo entiendo», me confesó un día, mientras miraba la pantalla de su teléfono, claramente frustrado. «¿Por qué no pueden aceptar que ya no quiero seguir en esta situación? Estoy cansado de todo esto». Fue entonces cuando entendí que, más que por Rosa, los mensajes de Juan lo estaban afectando. El peso de perder a su familia, de dejar atrás algo que había sido tan importante para él durante tanto tiempo, lo estaba empezando a desgastar. Decidí que tenía que intervenir. Le dije que no era justo que siguieran insistiendo de esa manera. Si bien entendía que sus padres no querían perderlo, tampoco podía seguir viviendo a su sombra. Tenía derecho a su paz, a ser feliz sin la constante presión de un pasado lleno de manipulaciones y de juegos familiares. «Antonio, ellos no entienden tu dolor», le dije con suavidad. «Pero tú tampoco tienes por qué seguir sufriendo. Ya no más. Haz lo que sientas que te da paz». En ese momento, Antonio me miró, como si por primera vez en mucho tiempo entendiera lo que realmente importaba. Ya no se trataba de su familia o de lo que esperaban de él. Se trataba de nosotros, de su propia vida, de lo que queríamos construir juntos. Esa noche, Antonio volvió a bloquear las cuentas de sus padres, decidió que no respondería más. Era su decisión. Y, aunque le dolía profundamente, estaba decidido a no volver atrás. De alguna manera, sentía que al hacerlo, al cortar los lazos de una vez por todas, por fin estaría libre. Finalmente, la constante presión de su familia desapareció. Fue como si un peso se levantara de nuestros hombros. A partir de ese momento, nuestra vida, aunque todavía en proceso de adaptación, comenzó a tomar su verdadero rumbo.
Sabíamos que lo más importante ahora era lo que construyéramos nosotros dos, sin la sombra del pasado. Después de todos los intentos de Rosa por manipular la situación, creímos que por fin habíamos logrado salir de su alcance. Sin embargo, lo que descubrimos más tarde nos dejó estupefactos. Rosa no solo había intentado manipular a Antonio y a su familia, sino que había ido aún más lejos. Había creado una cuenta falsa en redes sociales con el único propósito de hacernos creer que yo, su esposa, le estaba siendo infiel. Nos enteramos de esto gracias a Cassandra, la hermana de Antonio, quien nos reveló la verdad. Ella había escuchado a Rosa hablar sobre su plan durante una reunión familiar, y no pudo quedarse callada. La cuenta falsa que Rosa había creado se encargaba de enviar mensajes y fotos que parecían comprometerme con otro hombre. El objetivo de Rosa era claro: sembrar desconfianza en Antonio y destruir nuestra relación. Lo que más nos sorprendió fue la facilidad con la que había manipulado a los demás para hacer que todo pareciera real. Al escuchar la verdad, la ira y la incredulidad se apoderaron de nosotros. ¿Cómo había podido llegar tan lejos? Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que este era solo otro intento desesperado de mantener el control. Rosa ya no tenía poder sobre nosotros, y aunque su plan estaba en marcha, no podía detener lo que ya habíamos logrado. Nuestra relación estaba más fuerte que nunca. No va a funcionar, dije con firmeza. Estamos juntos en esto, y nadie va a destruir lo que hemos construido. Antonio, con una calma que nunca había mostrado antes, también lo tenía claro. No iba a permitir que los intentos de Rosa destruyeran la paz que habíamos encontrado. Decidimos que no íbamos a dejar que su manipulación nos afectara. Esta vez, el control estaba en nuestras manos, y estábamos listos para enfrentarnos a lo que fuera necesario para proteger lo que teníamos. Así que, con el paso de los días, dejamos atrás todas las mentiras, los juegos y las manipulaciones. Nuestra vida ya no giraba alrededor de la influencia de Rosa, y comenzamos a construir nuestra propia paz. Sabíamos que, tarde o temprano, todos verían a Rosa por lo que realmente era, pero para nosotros lo más importante era seguir adelante, juntos, sin mirar atrás. Después de todo lo que habíamos pasado, Antonio y yo finalmente tomamos una decisión crucial: debíamos empezar una nueva vida, completamente alejados de todo lo que nos había hecho sufrir. Ya habíamos intentado mantenernos cerca de la familia, pero cada vez que creíamos que las cosas iban a mejorar, algo más salía a la luz. La constante manipulación de Rosa y la indiferencia de su padre, Ion, nos habían agotado. Así que, después de muchas conversaciones, decidimos dar el paso y mudarnos a otro estado, lejos de todo lo que nos ataba. Nos aseguramos de no contarle a nadie a dónde nos íbamos. Era nuestra oportunidad de empezar de cero, sin las sombras de la familia de Antonio rondando sobre nosotros. Cambiamos nuestros números de teléfono, borramos cualquier contacto que pudiera ponernos en el radar de Rosa y su familia, y nos concentramos en lo que realmente importaba: nosotros. A pesar de que tomamos todas las precauciones posibles, Rosa no tardó en intentar contactarnos. Sabía que habíamos desaparecido, pero no entendía por qué. Usó a algunos parientes lejanos para tratar de llegar a nosotros, enviando mensajes y correos, tratando de convencernos de que todo lo que había hecho era por amor a Antonio, por su bienestar. Pero ya no importaba. Habíamos cerrado ese capítulo, y no pensábamos volver a abrirlo. Un día, mientras estábamos instalados en nuestra nueva casa, recibí una llamada de Antonio. La voz de su padre, Ion, se oía al fondo. Había tenido noticias de nuestra mudanza y quería que fuéramos a visitarlo. Pero Antonio, después de lo que había sucedido, ya no quería tener nada que ver con su familia. Lo siento, pero ya no hay vuelta atrás, me dijo con firmeza. Esto es lo mejor para nosotros. Decidimos que era hora de cortar los lazos de una vez por todas. Nadie nos iba a arruinar nuestra felicidad, y estábamos decididos a proteger nuestra relación y construir una nueva vida, lejos de todo lo que nos había hecho daño. Así que, a pesar de las tentativas de reconciliación, Antonio bloqueó todos los números y correos de su familia, y no nos miramos atrás. Ahora, en nuestra nueva vida, éramos libres.
Ya no había más manipulaciones, solo paz, amor y la certeza de que habíamos tomado la decisión correcta. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!